Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy les quería compartir una estrategia. Vamos a ver si la vamos a estar operando en la semana, así que quien quiera sumarse, los esperamos. Esta estrategia le puse de nombre EAEAPP, ¿sí? No es de un bot, sino un homenaje a Carlitos, acá en mi querido país. Así que bueno, es una estrategia donde la idea es tratar de buscar los pepes en contramasa, ¿sí? En contra de la tendencia. Esa es la idea. Vamos a buscar sobreventas, sobrecompras, basándonos en la fuerza también del movimiento del precio, ¿sí? Acompañados de un objetivo que es el TP, obviamente, que no va a ser un TP fijo, sino que va a ser un TP variable, dependiendo de obviamente estas medias, ¿sí? Estas medias van a ser las tres rayitas que están viendo. Es una banda de Bollinger donde vamos a encontrar desviaciones, ¿no? En este caso es una configuración que después la voy a estar compartiendo, así que súmense a los vivos. Vamos a encontrar obviamente una zona donde estas bandas se van a ampliar, ¿sí? Y se van a comprimir. Cuando se amplían, lo que vamos a encontrar es más volatilidad, ¿sí? Y dependiendo de la volatilidad y de la sobrecompra, sobreventa y los retrocesos, vamos a buscar objetivos guiándonos por medio de TPs que van a ser variables dependiendo de las medias, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño backtesting. Vamos a ver si con una cuenta de 10.000 tratamos de llegar por lo menos al 8% de la cuenta con un drawdown que esté por debajo del 5%. Así que bueno, nos vemos en el final, gente. EAEAPP. Bien gente, vamos a ver un ejemplo para después seguir con el backtesting y poder después al final ver los resultados, ¿sí? En este caso les voy a estar compartiendo los indicadores a la derecha. Ustedes va a depender si tienen que cambiar la configuración o esos mismos periodos les sirve, ¿sí? Acá estamos viendo en la Libra CAD en M15 sobre compra en un RSI y una DX con mucha volatilidad, ¿sí? Así que decido hacer la primera entrada en venta. Obviamente como objetivo vamos a tener la banda de Bollinger con sus desviaciones, donde van a ser los TPs dinámicos, ¿sí? Así que bueno, puede llegar al primero, al segundo, al tercero, dependerá la estructura para ver si nosotros decidimos seguir por detrás con, obviamente con el stop en positivo, o si decidimos cerrar a rajatabla en cualquiera de las tres zonas, ¿sí? En este caso decido cerrar en la última desviación y así iremos viendo si conviene o no según las zonas y las estructuras, ¿sí? Así que bueno, vamos al backtesting.
Bien, gente, una vez llegado al final vamos a ver los resultados. En este momento estamos en una parte de la gráfica donde podemos observar que elegí al azar un mes, en este caso el mes de agosto del 2022, podría haber sido otro mes. Igualmente, esto lo vamos a estar chequeando en las operaciones que hacemos todos los días en vivo, así que quien quiera sumarse, los invitamos de lunes a viernes, a partir de 8:30 de la mañana a 9 estamos conectándonos en YouTube para hacer operaciones tanto en la sesión de Londres como en el comienzo de la sesión de Nueva York, ¿sí? Bien, vamos a ver los resultados en este pequeño backtesting. Recuerden que ustedes tienen que hacer un backtesting superior, por lo menos de 2 a 3 años como mínimo, y después va a depender también el par que se ajuste a esta estrategia como a las anteriores que vengo compartiendo. En este caso elegí al azar LibraCAD en M15, pero después va a estar en ustedes probar en M1, en M5, en M15, en otros pares, en otras sesiones, ¿sí? Eso es obviamente subjetivo de cada trader, ¿sí? Vamos a ver la gráfica. En cuanto a la gráfica, es una pendiente positiva, excelente, donde vemos drawdown muy pequeños. Igualmente vamos a estar viendo acá en el informe donde el drawdown, lo que les decía anteriormente, estuvo por debajo del 5%, 3.17. Recuerden que el capital era de 10.000 y terminó en menos de 30 días con un 9.32%, 932 dólares, donde el factor de beneficio fue de 6.72. Y el beneficio esperado de 31 dólares, ¿sí? Con posiciones obviamente positivas y negativas, donde las transacciones rentables fueron de prácticamente un 73%, ¿sí? Operaciones en total fueron 30, promedio 1 a 2 por día, si contamos 20 días hábiles, ¿sí? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la estrategia. Obviamente súmense a los vivos donde operamos todos los días, y ahí vamos a estar chequeándolas, sacándonos las dudas y viendo obviamente si sirven para scalping en qué par y si sirven para intradía en qué otro par, ¿sí? Así que bueno, los espero que les haya gustado el nombre de esta estrategia con homenaje a Carlitos. Así que gente, nos vemos, súmense y ea, Pepe, bye, gente.